do it when it comes to roses, but a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts. To the fairer sex loves the whole ball of wax. Shadows and phases, romantic rages, compared to a girl the moon pales. Love can be tragic, love can be magic, a single kiss tips the scales. Take hold of her hand and she'll melt like a candle. Feel how her pulse reacts. 'Cause to the fairer sex loves the whole ball of wax. Muy buenas noches, señoras y señores. Una edición más de mi programa, Un Café con Rafael. Como siempre digo, nuestro programa, Un Café con Rafael, porque este café que tomo con un amigo hoy es como que usted desde su casa también va a tomar el café con él y nos vamos a enterar de estas charlas de café intimistas que venimos teniendo en esta primera temporada de este programa. Hoy me toca entrevistar a un amigo de muchos años. Ahora vamos a hablar de su infancia, dónde nació, esos lugares que recuerdo muy bien. Él es escritor, si le pregunté la profesión, me dijo escritor, una pasión, Racing Club. Los de Racing son re apasionados. Del signo de Cáncer, nació el 28 de junio, tiene 71 años y está con nosotros. Él es también, aparte de escritor, es poeta, el señor Alejandro Mauriño. Bienvenido, Alejandro. Gracias por Rafael. Acompañarnos. Muy amable. No, gracias a vos por estar acá compartiendo esto con nosotros. Vamos a arrancar bien por el principio. Dale. ¿Naciste en dónde? En Buenos Aires. Naciste en Buenos Aires. Pero viví toda mi vida, casi toda mi vida en Corrientes. ¿En qué lugar de Corrientes? En varios lugares. En Palmar Grande, un pueblito que queda... Conozco Palmar Grande de la mano de los Mauriño, digamos. Me fui a la casa de los Mauriño. Ahí teníamos casa, sí. Sí. En Caacatí también viví y en la capital casi toda mi vida. Uh-huh. Es más, yo me recibí en la escuela regional en el año 65, ¿no? Y entonces para mí Corrientes es mi casa, ¿no? Seguro. Porque yo en total viví nada más que 15 años en Buenos Aires, uh-huh, en forma salteada. O sea, no fueron los 15 años constantes. Porque mi padre era correntino y mi madre era porteña. ¿Tu padre cómo se llamaba y tu madre? Mi padre era Carlos Julio Mauriño, uh-huh, educador, político, y mi madre se llamaba Elsa Guillermina Bitzer, hija de gringos, uh-huh, y era porteña y murió hace muy poco, tenía ya 95 años. Ah, mira vos. Sí. ¿Tu padre falleció antes? Antes, sí, hace mucho ya. Allá por el 80 y tantos, 90, sí, por ahí. ¿Tu infancia, antes de pasar tu infancia, hermanos? Tengo una hermana menor que vive en Buenos Aires. Uh-huh. Ella es correntina, pero vive en Buenos Aires, uh-huh, al revés que yo. Y mi infancia salteada. En Palmar Grande, donde iba a la escuela a caballo, porque... Eso te iba a preguntar, sí. ¿Cómo era tu infancia? Sí, yo iba a la escuela... Palmar Grande tiene esos caminos de arena, esas siestas con esas quintas. Esos son recuerdos inolvidables, Rafael, imposible de dejar de lado. Yo iba a la escuela, que me quedaba como a 4 kilómetros, y tenía que ir a caballo, ¿no? Uh-huh. En fin, fue un momento de mi vida muy agradable, y ahí viví hasta los 9 años. 9 años. Después viví en Buenos Aires, donde hice también parte de la primaria y comienzos de la secundaria. Por eso te digo, fue una vida bastante azarosa. ¿Cómo era volver de Palmar Grande, de esa tranquilidad de la siesta correntina, a la gran ciudad, digamos? Mirá, por un lado agradable, porque la gran ciudad tiene muchas cosas lindas, y por el otro lado permanentes añoranzas y recuerdos melancólicos, ¿no?
Pero bueno, cuando tuve 15 años volvimos al interior, ahí viví un año en Caacatí, hice el tercer año de la secundaria, muy bonito y dejé muchos amigos realmente. Y después aquí, otra vez Corrientes, donde me recibí de maestro normal. En la regional. En la regional, profesión que casi no ejercí, lo hice muy poco. Y después otra vez Buenos Aires, donde estudié 2 o 3 carreras que dejé y después una carrera que sí terminé, que fue periodismo. Yo me recibí de periodista en el Círculo de la Prensa de Buenos Aires. Me casé la primera vez allá en Buenos Aires y después volvimos ya primera vez le quiero contar a la gente porque el señor es casado en terceras nupcias, entonces tenemos que, antes de que me cuente tu casamiento, ¿eras así enamoradizo en tu adolescencia, juventud? ¿Tuviste muchas novias? No, más bien fui un tipo solitario. ¿Solitario? Sí. ¿Y te casaste a qué edad la primera vez? A los 25 años. 25 años. ¿Y cómo fue tu noviazgo y casamiento? Mira, fue un casamiento y una etapa de mi vida que yo recuerdo con mucha felicidad, ¿no? Es decir, no terminé peleado con ninguna de mis ex consortes, siempre están en mi corazón, pero bueno, distintas circunstancias han hecho que cada uno vaya por su lado, ¿no? Pero son recuerdos muy agradables, ¿no? Y bueno, la crianza de los hijos, por supuesto, eso es inolvidable. De ese matrimonio, sí, los 2 hijos que tengo. Tenés 2 hijos, sí, que se llaman Lucio, el mayor, y Augusto, el que le sigue. Lucio, 38 años, Augusto, 36. Así es. ¿Qué hacen de su vida ellos? Mirá, Lucio es maestro ajedrecista. Maestro ajedrecista. Él enseña ajedrez, es presidente del Club de Ajedrez de Corrientes y enseña con un programa que ha implementado en toda la provincia. Él llegó a nivel muy alto de ajedrez, incluso llegó a jugar un mundial en Europa cuando era un niño. Y a eso se dedica, esencialmente al ajedrez, ¿no? Está casado, tiene 3 hijos y el otro tiene una pequeña empresa textil en la que fabrican remeras, ropa de todo tipo, con inscripciones, es decir, viste que los chicos cuando terminan la secundaria todos tienen lo de la promoción y todo eso. Eso es lo que él hace básicamente. ¿No? Sí. Está muy bueno. Bueno, sí. Después los vamos a conocer también. Bueno, tu primer casamiento, 25 años. Después, tu segundo casamiento, ¿te acordás qué edad fue? Sí, ya fue grande, acá en el año 2000. Sí. Y estuve 4 o 5 años con esta señora, Blanca se llama. Y bueno, el tercero a partir la primera no dijimos el nombre, vamos a tener que decir. Graciela, la primera, Blanca la segunda, y ahora luego, la tercera, que tiene un nombre muy particular porque se llama, con todas te casaste, digamos, así en el registro civil. Con la primera y con la tercera, sí. Con la primera y la tercera, sí. La actual se llama Torum, es noruega. Sí, Torum Flatebo. Es un ¿Torum? Flatebo. Es noruega, profesora de castellano y de literatura. ¿Y cómo la conociste? Es una telenovela. No, y para eso estamos acá, me tenés que contar, porque ya es una vida tan apasionante, yo quiero saber los detalles, digamos. Tú sabes que yo no soy básicamente chismoso, pero soy chusma. Quiero conocerlo. Te pasa raspando. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Mirá, te cuento, ella en su juventud, mientras enseñaba castellano a un exiliado político, tuvo una hija. Y esa hija hoy tiene 34 años, si no me equivoco, es mi hijastra, se llama Rebeca. Es tu hija. Es mi hija. Porque hijastra, suena raro, ¿no? Es una palabra, es tu hija también. Es mi hija, mi tercera hija. Y bueno, después esa relación no prosperó y se terminó, pero ese exiliado político es correntino. Estaba exiliado en Noruega. Entonces, esta chica, Rebeca, tiene parientes en Corrientes. Y en el año 2010, vino a Corrientes a saludar a sus parientes. Y entonces una amiga común me hizo un contacto con ella. Entonces yo le enseñé castellano durante un par de meses. Charlando, le pregunté. Ya veo que no es lo único que le enseñaste. Le pregunté por su mamá. Le enseñaste que Corrientes tiene payé, digamos. Efectivamente, se dio eso. Y cuando vino la mamá la conocí y bueno, empezó una relación en el año 11, que hasta ahora continúa,
En el 14 nos casamos. Y es raro, ¿no? Porque yo voy mucho a Noruega, ella viene mucho acá, pero hasta que ella termine hasta que ella se jubile, va a seguir allá. Y después vendrá para Corrientes, ¿no? O sea que es, digamos, tiempo compartido. Yo voy un par de veces por año allá y ella otro tanto acá. Y bueno, es una relación que hasta ahora yo creo que es el matrimonio ideal. Claro. Es perfecto. Y bueno, tenemos una casa en el centro de Oslo, en una zona muy linda, frente a un parque. Y yo todavía no hablo noruego, pero sé una frase que dos o tres frases. A ver. Unsil, Valenspank, quiere decir, disculpe, solo español. Claro, está bien. Entonces con eso, y después otra palabra genial que se llama dete. Dete quiere decir esto. Dete. Entonces voy a un negocio y digo, dete, coron es corona, ¿no? Y me dicen el precio, entonces compro o no. Es decir, dete quiere decir esto. Y después, obviamente, sé saludar, ¿no? Good dag fru quiere decir buen día, señora, por ejemplo. Y así. Vanlis, que quiere decir agua, por favor, eso es indispensable. Pero es un idioma muy complejo. Muy complejo, es germánico el idioma. Tiene algunos parentescos con el alemán, pero muy pocos. Y mucho con el original vikingo. ¿Cómo es visitar Noruega después de estar en Corrientes, por ejemplo, con nuestro verano de 40 a 45 grados, irte a Noruega casi en el límite con el Ártico, digamos? Es el polo opuesto en todo sentido. Sí. Es el primer mundo, excelente. Oslo es una de las ciudades más caras del planeta, incluso más cara que Tokio, ¿no? Y la gente gana muy bien, no hay pobres. Y no puede haber tampoco porque se mueren de frío, digamos. Se morirían de frío en caso de que hubiera, ¿no? Sí. Es el polo opuesto a Corrientes, pero a los noruegos que yo conocí y han estado aquí les encanta Corrientes, les gusta mucho. Les gusta justamente todo lo contrario a lo que ellos tienen en su país, ¿no? A mí me gusta mucho Oslo. Me manejo bien en la ciudad, ya la conozco. Sé tomar qué tranvía o qué ómnibus para ir a donde corresponda. Y me gusta, claro, el frío allá es duro, pero la gente está preparada, las casas están preparadas, todas tienen calefacción eléctrica en las paredes, en el piso, no sufrís frío. Ahora, tenés que andar con cuidado, con un equipo, yo digo la montura, hay que ensillarte para salir, ¿no? Tenés por ejemplo, yo el último verano estuve allá 2 meses y el día más caluroso que hubo en Oslo tuvo 0 grados. El más caluroso. El más caluroso. Y la mínima 18, 19 bajo cero, ¿no? 18, 19. Sí. Pero el día de 0 grados todo el mundo salía con una camperita porque decían, ya hace calor. Decían ellos. Bueno, están acostumbrados a eso, ¿no? Vi algunas series en Netflix de Noruega, la verdad que es muy lindo. La verdad que uno lo que... Es un país para el turismo. Sí. Es fantástico. Vos que anduviste mucho, que estuviste en Buenos Aires, Corrientes, ahora Noruega y seguramente otros lugares en el mundo, ¿qué pensás que le falta a Corrientes? Porque si bien tiene recursos naturales invaluables, tiene Corrientes, ¿qué le falta para que explote el turismo acá, digamos? Justamente eso, conciencia turística. Durante décadas, siglos, Corrientes tuvo lo que siempre tuvo, es decir, un lugar hermoso, un río maravilloso, es la provincia que más lagunas tiene, creo que tiene 30.000 lagunas, una cosa increíble, animales salvajes que viven en libertad, pero no tuvimos la conciencia turística que sí tuvieron, por ejemplo, Misiones. Que Chaco. Tiene Misiones, incluso el Chaco. Incluso ¿no? el Chaco. Córdoba, que es un emporio. Y el sur, por ejemplo, donde cualquier cosa, o el Uruguay, donde cualquier cosa es mostrable, turisticable, si existe la palabra. Y acá no pasó eso. Acá tuvimos un carnaval genial, vos lo recordarás, y lo perdimos. Hoy hay un desfile carnavalesco, sí, pero no es el mismo carnaval que tuvimos hace 30 o 35 años atrás, ¿no?
Y lo perdimos porque hubo gente que tuvo más conciencia turística. La gente de Gualeguaychú, por ejemplo, donde dijeron, esto es un negocio, pero un negocio nos conviene a todos, ¿no? Por supuesto. En vez de pelearse, acá la gente se peleaba, se mataba entre sí, las comparsas parecían hasta partidos políticos, claro. Hasta el día de hoy. Partidos políticos extremistas, ¿no? Bueno, y eso creo que le falta. El día que ahora, por suerte, tenemos un Ministerio de Turismo. Antes era una dirección nada más. Sí, señor. O sea, subimos un poco, hemos mejorado algo, ¿no? Y después la gente no tiene idea de lo que es cuidar una ciudad. Vemos que hay basurales a cielo abierto en pleno centro, casi en el centro, cosa que yo no puedo entender. Hoy pasaba, te voy a decir una esquina, la esquina de la calle Belgrano, y donde antes había un predio grande abierto de YPF, es cerca, en pleno Cambacuá, ¿no? Belgrano. Hay un padre, no me acuerdo el nombre. Padre Borgatti. Belgrano y Borgatti. Hay un basural a cielo abierto. Sí. O sea, todo el mundo va y tira basura ahí, sobre todo escombros. Y nadie les dice nada, es decir, no hay nadie que atine a poner un policía que controle esa esquina, o un zorro que haga multas. Entonces tenemos un basural a cielo abierto en plena ciudad. Es incomprensible eso, no podemos tener lugar, pero como ese hay 10, 20. Es más, yo les pongo nombres de funcionarios, no te voy a decir los nombres. Les pongo, este es el basural fulano de tal, este es el basural fulano de tal, lo pienso yo nomás porque, bueno, es increíble. ¿Vos sos periodista? Sí. ¿Te estudiaste, te recibiste? Estudié, me recibí, fui 20 años corresponsal de Telam acá en Corrientes y me jubilé como periodista, ¿no? Tu visión, sí, Alejandro, sí, de lo que le pasa al argentino, porque esto que le pasa al correntino, por ahí, viste, es un reflejo también en menor escala de lo que le pasa al argentino. Nosotros tenemos un país que tenemos un habitante en nuestro país, que cuando vamos a otro lugar nos maravillamos porque es una ciudad hermosa, limpia, porque está en el primer mundo, porque están organizados, y volvemos acá, y en vez de trabajar para que eso sea así, abrimos el vidrio y tiramos la colilla al pucho ahí por la ventanilla, digamos. Es incomprensible. Pero es un país muy contradictorio el nuestro, lamentablemente. No quiero entrar en una cuestión político-partidaria. No. Pero es lamentable. Saber tu opinión. Yo sufro el país. Un país que hemos perdido los trenes, por ejemplo, una cosa de loco. En todo el mundo los trenes avanzan, se mejoran. Sí, son más rápidos, más confortables, más nuevos. Más económicos. Es una forma segurísima de viajar. Acá los perdimos. Acá, cada vez que yo paso por la vía del ferrocarril Urquiza, me quiero morir. Yo sueño con trenes. Te juro, yo sueño con trenes. Los trenes daban vía al interior. Totalmente. Había pueblos que vivían esperando la llegada del tren. Cuando sacaron los trenes mataron a 100 ciudades o pueblos o parajes. Los mataron totalmente. Bueno, esa es una de las cosas que no puedo entender, ¿no? Teníamos una flota mercante enorme, ya no la tenemos. Paraguay tiene la mayor flota fluvial de Latinoamérica. Rafael, teníamos una industria bélica importante. Fabricábamos tanques, misiles, barcos. No tenemos más. Creo que ahora en los últimos años habían reactivado la producción de aviones, ¿no? Aviones de combate, a eso me refiero. Pero tuvimos una industria espacial. Sí, señor. Nosotros colocábamos satélites. Bueno, eso desapareció, eso en la época de Menem lo liquidaron, ¿no? En fin, el tema da para mucho más. Yo a veces me indigno cuando me acuerdo, por ejemplo, de Menem y las cosas que destrozó o regaló o mal vendió, ¿no? Y no te lo digo porque esté haciendo publicidad de un partido, no, para nada. Te lo digo como argentino, ¿no? Quédate ahí porque vamos a seguir hablando. En el otro bloque vamos a hablar porque Alejandro Mauriño, quien nos visita hoy, periodista, escritor, poeta, es el grado 33 en la masonería. Vamos a hablar un poco de la masonería, que suele ser una palabra tabú para mucha gente que no sabe y habla sin saber.
Entonces, para aprender un poco, en el próximo bloque vamos a hablar de eso. Ya volvemos. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Seguimos en este café con Rafael y con Alejandro Mauriño, que nos acompaña esta noche acá en La Alondra. Alejandro, sos grado 33 de la masonería. Así es. ¿Eso quiere decir qué? En el rito escocés antiguo y aceptado, que es uno de los que más se utiliza en todo el mundo, la masonería escocés antiguo y aceptado. Hay varios ritos. Sí. El rito francés moderno, el rito de York, y varios otros, ¿no? Pero el que más se utiliza, yo diría que más del 80% en todo el mundo, es el rito escocés antiguo y aceptado. Hay 33 grados, ¿no? Y bueno, esa carrera masónica no es sencilla, se hace de por vida prácticamente, porque cuando uno llega al 33, generalmente ya es una persona mayor. Uh-huh. Y ahora habría que contarles primero a los televidentes qué es la masonería. ¿Qué es la masonería? ¿No? Te iba a preguntar, en realidad entré mal por la pregunta, pero fue un error mío. La masonería es una institución fraternal, es una asociación fraternal mundial, pero que no tiene un papa o un presidente. Es decir, cada país tiene sus autoridades. Uh-huh. Y cada país conforma amistades con otras potencias masónicas, ¿no? Sí. La masonería argentina es muy antigua, empezó a fines del siglo XVIII en el país, y formalmente desde 1858 hay una gran logia argentina, que se llama Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Y es una especie de institución mutual, amistosa.
yo digo siempre que es una amistad reglamentada con ritos, ¿no? Y existe desde tiempo inmemorial en Europa y luego se expandió por todo el planeta. Es muy gratificante viajar y encontrarte con masones que te tratan como un auténtico hermano, aunque no tengan el mismo idioma. Es increíble. Yo eso lo experimenté en distintos lugares del mundo. México, Brasil, Uruguay, bueno, los países vecinos obviamente que sí. España, Italia, Noruega. Te digo lugares que son así disímiles entre sí. Y esa amistad existe. Nosotros los masones tenemos la obligación de, si viene un visitante que es masón, recibirlo y atenderlo como un viejo amigo, como un auténtico hermano. Y ellos obviamente hacia nosotros. Eso es universal. Lo que pasa es por qué suena tan misterioso, por qué la gente dice, ¿Fue masón? secreto en algún momento? Fue secreto cuando fue perseguida. Y fue perseguida por todos los extremos o extremismos que hubo en el mundo. La Inquisición, el nazismo, el estalinismo, en fin, todos los extremos. Actualmente los dementes del islamismo, el ISIS y todos estos, también hostigan y persiguen a los masones. Entonces fue en muchos lugares secreta. Hoy día no es secreta, es discreta, se maneja discretamente. Pero obviamente que si tenemos personas jurídicas no podemos ser secretos. Por supuesto. Entonces eso es una falsedad. Lo que pasa es que en el siglo XVIII, cuando la masonería moderna se expande, la Iglesia Católica la vio con malos ojos, contraria a sus intereses políticos, no dogmáticos ni religiosos. Y entonces hubo algunos papas que lanzaron bulas en contra de la masonería. Entonces, en los países de predominancia católica como el nuestro, la masonería ha sido mal vista, o rodeada de un halo de misterio negativo, ¿no? Pero bueno, tiene todo su ritual, porque yo fui invitado a lo que ustedes llaman una tenida blanca, ¿no? ¿Es así? ¿Digo bien? Tenida blanca se les llama a las tenidas abiertas al público, a los amigos, familiares, etcétera. Y sí hay un ritual que se sigue, ritual laico, no religioso, porque la masonería no es religión. Eso yo siempre quiero aclararlo. Pero una persona, por ejemplo, de distinto credo puede ser masón, manteniendo su de hecho, creencia. Totalmente. En la masonería tenemos gente que es católica, protestante, gente que es judía, budista, en fin, o no creyente. Es decir, todo eso es una demostración de que se puede convivir armónicamente, en forma fraternal, y siendo de distintas creencias, de distintos partidos políticos. La masonería va a encontrar toda la gama, menos los extremismos. Por supuesto. Obviamente. Hay algo importante en la masonería que tanto nos cuesta, que es aprender a pensar con libertad y dejarle al otro de enfrente que piense con absoluta libertad, sin tratar de colonizar el pensamiento del otro, digamos, ¿no? Totalmente. Vos sabés, Rafael, que dicen que donde se piensa igual nadie piensa demasiado, ¿no? Eso es un viejo dicho. Y la masonería lo que agrupa es gente que le gusta no una idea, sino las ideas. Esa es una síntesis, ¿no? Y bueno, yo ingresé muy joven. Yo tenía un abuelo que era masón, o sea que en mi familia la masonería era un tema de conversación cotidiana. Y entonces a mí no me costó acercarme a la orden, ¿no? Hoy día con internet, que es una forma de acceder a muchos conocimientos de manera rápida, mucha gente se ha acercado a la masonería. No somos muchos en la Argentina, seremos 10.000, no más. En proporción a la cantidad de habitantes, es una masonería pequeña. Por ejemplo, para que tengas una idea, en Uruguay debe haber casi la misma cantidad de masones que en Argentina, y Uruguay es mucho más pequeño. Sí, pero es menos cristiana. Exacto, es un país laico. Sí. Esa es una gran y fundamental diferencia, ¿no? En el Brasil debe haber 80.000 o 90.000 masones, o quizá más, no estoy seguro. Y bueno, en los países donde hubo más tradición democrática es más fuerte la masonería. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, bueno, Brasil, como te dije, México, ¿no?
Eso, ¿cómo hace una persona, por ejemplo, interesada para ingresar o por lo menos para que lo inviten a una reunión? Uno tiene que ser invitado, tiene que ser aceptado, puede acercarse por sí solo, te pregunto, porque acá está el templo de Sí. ustedes, digo bien templo, Sí, sí. por la calle San Martín, entre Buenos Aires y Tucumán. San Martín 745. 745, Sí, sí, sí. donde está. Te voy a contar una anécdota, Sí. porque es muy importante. Hubo una película con Nicolas Cage que se llamaba El secreto de la pirámide. Ah, sí. la Y a vi. mi hijo, Rafael, siempre le gustaba ver estas películas, que está ahí detrás de cámara, le gustaba ver estas películas donde siempre había como un enigma, ¿no? Sí. Y en esta película se recurre varias veces al símbolo masónico del compás y la escuadra. Así es. Entonces, me acuerdo que lo saqué a pasear en el auto, le dije, vení, te voy a mostrar algo, y lo llevé por la calle San Martín y le dije, mirá lo que hay arriba de esa puerta. Y él no podía creer porque había visto recién en la película como si fuera una cosa así. Vio la escuadra del compás. Y vio la escuadra y el compás. Bueno, yo naturalmente que aprendí eso por amigos que tengo en la masonería. ¿Cómo hace la gente para acercarse? Es muy sencillo. Si va a la logia y encuentra gente, se presenta y dice, miren, yo quiero conectarme con ustedes, y se le va a entregar una solicitud de ingreso. Un formulario donde tiene que poner sus datos, etc. Si lo hace por internet, busca Gran Logia de la Argentina y enseguida va a entrar. Y ahí también, es más, puede imprimir la solicitud de ingreso. Y después tiene que acercarla a alguna logia. Los masones nos agrupamos en logias, que son grupos de 30, 40, 50 personas, ¿no? Una logia es como un club Rotary, para darte una comparación, ¿no? Y todas esas logias, o por lo menos la gran mayoría de nuestro país, están agrupadas bajo la conducción, digamos así, de la Gran Logia Argentina, que tiene un gran maestre que es el que preside, ¿no? Es decir, en la masonería argentina, el 95% de los masones pertenecen a la Gran Logia Argentina. Hay otras pequeñas agrupaciones aparte, pero son muy pequeñas, ¿no? No tienen un número relevante. Me llamó la atención en la Atenida Blanca y te quiero preguntar, estaban todos, algunos tienen unos atuendos que se ponen. Mandiles y collarines. Exactamente. Así es, sí. Y vi uno que tenía una espada. Sí, sí. Tenía la espada como era en la antigüedad, digamos, estaba Sí. con una espada. Armado, con una espada. ¿Qué función cumple? Ese es un cargo, el cargo del experto. El experto lleva una espada, ¿no? Y las espadas se usan no con files bélicos porque son espadas sin filo, sino para algunas ceremonias, ¿no? En especial. Pero el experto siempre lleva una espada puesta, ¿no? En su talí, como se dice. Y eso es cada cargo, porque dentro de la masonería tenés grados y cargos, no hay que confundir, Sí. ¿no? Cada cargo tiene algo que lo identifica. Son todos elementos provenientes de la antigua albañilería. Masón quiere decir albañil, ¿no? En francés. Y en inglés se dice mason, pero es lo mismo. Y de ahí vienen nosotros, los masones descendemos, por así decirlo, de los antiguos constructores de catedrales y constructores de palacios, de fortificaciones. Las agrupaciones de albañiles circulaban por Europa construyendo, ¿no? Construyendo porque en esa época no había universidades, vos tenías que recurrir a una logia de masones. Y de esas agrupaciones medievales surgió la actual masonería moderna, que tiene ya, se ha fijado una fecha, 300 años, porque la primera gran logia que sobrevivió y que se expandió por el mundo fue la Gran Logia de Londres, del 24 de junio de 1717. Mirá vos. ¿No? O sea que a partir de ahí se considera que comienza la masonería moderna. ¿Hay lugar para la mujer en la masonería? Sí. Desde hace ya muchas décadas, las mujeres se empezaron a agrupar en logias también. Lo hacen en logias femeninas, ¿no? Y con un ordenamiento estructural y jerárquico diferente al de los hombres, ¿no? Pero tenemos muy buenas relaciones, es decir, nosotros les facilitamos
la sede a algunas mujeres que se reúnen ahí. ¿Qué grandes masones me podrías decir de nuestra historia argentina, por ejemplo? Porque siempre muchos se habla, y cuando se hace una referencia, por ejemplo, se dice, sí, porque San Martín fue masón, sí. como si fuera, uno no sabe determinar si fue bueno o fue malo. O sea, sabe que San Martín fue un libertador, fue un prócer para nosotros, y no solo para nosotros, para Chile, para Perú. Así es. Y de repente creo que es más venerado en Chile y en Perú que en la misma Argentina, San Martín. En Perú es un ídolo absoluto. En Perú es un ídolo absoluto, ¿no? Sí. Incluso hay gente que no sabe, yo siempre le digo, y aprovecho esta ocasión que estoy con Alejandro, para decirle que los uniformes con los que peleaba San Martín, ninguno era argentino, digamos. El primer uniforme que él cruza los Andes es un uniforme español, con una banda celeste que todos pensaban que era el celeste de la bandera argentina, y era el celeste borbónico, digamos. Sí. Él era pro monárquico, pero él quería una monarquía no totalitaria, parlamentaria. Después hay unos retratos de San Martín donde aparece con una estrella. Esa estrella es la estrella chilena, y en Perú se lo tiene como prócer con un uniforme blanco con pechera roja, que era el uniforme peruano, digamos. Mucha gente por ahí no toma conciencia de que San Martín era un gran libre pensador, y esa libertad la llevó a la acción, digamos, ¿no? San Martín era un libre pensador absoluto, se nota en sus textos, en las máximas a su hija, en su testamento, ¿no? Y fue un masón destacado. No solamente San Martín fue masón, también lo fue Belgrano y otros personajes de la independencia, como Las Heras, Necochea y otros personajes de aquella etapa. Rivadavia fue masón, gran parte de los miembros de la primera junta eran masones, y después te nombra a dos personajes que fueron presidentes de la nación y que fueron grandes maestros de la masonería argentina. Uno era Sarmiento y el otro Mitre, ¿no? Pero no solamente ellos. Leandro Alem, que fue el creador de la Unión Cívica Radical, también fue gran maestre de la masonería argentina, ¿no? En fin, hubo una gran cantidad de presidentes. Importante eso, Alejandro, en el momento de la historia que nos tocó, porque eran hombres que estaban mirando más allá de su propia existencia, pensando la nación argentina. Seguro. Más allá de su existencia, digamos, ¿no? Mucha gente no sabe, por ejemplo, que Mitre fue el primer presidente que puso en funciones a la Corte Suprema. No había Corte Suprema en la Argentina hasta ese momento. Mitre puso la Corte Suprema en funciones y los jueces federales en Argentina. Fue el primero. Él era de profesión militar, él no fue un abogado, pero él comprendía que la justicia era una de las columnas vertebrales y necesarias de toda democracia. De Sarmiento no hace falta decir nada, fue el que creó el sistema educativo argentino que nos permite ser como somos, ¿no? Son los colegios nacionales. Seguro, el Colegio Nacional de Corrientes lo mandó a hacer Sarmiento, sí, ¿no? Y bueno, muchos masones fueron masones, masones fueron hombres destacados en el país. Vamos a seguir hablando con Alejandro Mauriño. En el próximo bloque vamos a, él me trajo un libro de regalo que me va a entregar en el próximo bloque, y vamos a disfrutar un poco de su poesía, porque él es escritor y poeta. Ya volvemos. Continuamos, tercer bloque, con nuestro invitado de esta noche, Alejandro Mauriño. Un apellido que tiene que ver mucho, porque lo tenemos a Don Chaque, por ejemplo, ¿eh? Sí. Mario Mauriño, que tuve la suerte de conocer, mi querido tío, casi íntimamente, porque ni bien nací acá en el centro donde hoy vivo, mis padres compraron una casa en el barrio Yapeyú, y en la vereda de enfrente vivía Mario Mauriño con Carmen Lentijo, me acuerdo bien, creo que los Lentijos son de Emburucuyá, por ahí. Así es. Y bueno, y gracias a Mario y a Carmen, tuve la suerte de conocer a temprana edad Emburucuyá, Palmar Grande, que nos quedamos a dormir ahí en la casa esta que te digo, que me acuerdo que... Yo conocí a tus padres
justamente por esa vecindad, Sí. ¿no? Escenado siendo un adolescente, y creo que vos eras un niño pequeño, ¿no? Sí. Los conocí justamente por la calle Miramar. Sí, señor. ¿No? Ahí. Sí, hay una vieja relación familiar, ¿no? Y mi tío era una especie de tío padre para mí, ¿no? Yo lo quería muchísimo. Lamentablemente, bueno, el tiempo hizo su obra y se nos fue, ¿no? Pero es así. Y bueno. Pero siempre fue una persona. Un personaje, porque. Un gran artista, además. Gran artista, era un caricaturista, sabía expresar en el dibujo. Cuento más que nada para la gente que lo quiere recordar y los que no lo conocieron. Era muy irónico y comunicativo en sus dibujos, sobre todo en la crítica a los gobernantes de turno, ¿no? Y lo hacía con una calidad que todo el mundo compraba. El diario El Litoral para ver la caricatura del día de Chaque, de Mario Mauriño. Chaque era su seudónimo. ¿Qué quiere decir cuidado? Cuidado. Sí. Alejandro, ¿cómo surge esto de ser escritor? ¿Qué escribís? ¿Desde cuándo escribís? ¿Cómo se te da? ¿Sos de corregir mucho tus escritos? Sí, seguro. Mirá, cuanto más viejo, más corrijo, ¿no? Sí. Seguro. Tengo referencia, por eso te pregunto. Porque mi gran amiga también es Estela Mari Folguera. Sí. Que después ya vamos a hacer una reunión donde nos vamos a juntar. Muy querida amiga, sí. Y ella me dice, si yo sigo leyendo, sigo corrigiendo. Me dice, entonces llega un momento que tengo que parar. Borges decía que uno tiene que publicar porque si no se pasa la vida corrigiendo. Es decir, en un momento tenés que cortar y publicar. Sí. Ahora, cuando uno es joven, es más osado y publica cualquier cosa. Hoy uno es más cuidadoso, más puntilloso. Todos alguna vez, cuando éramos adolescentes, y le pregunto a todos los amigos que tengo, a los que están acá presentes y no aparecen en cámara, seguramente hicieron algún intento de verso o de poesía que le dedicaron a un amigo o amiga con quien había afinidades. Seguro. El 95% de las personas lo ha hecho alguna vez. Seguro. O sea que la poesía es un género para transmitir sentimientos, ¿no? Por alguna extraña razón, misteriosa, algunos seguimos. Pasamos la adolescencia y seguimos escribiendo o llenando cuadernos o carpetas. Yo publiqué mi primer libro a los 25 años y hoy lo escondo. Rescato algunos poemas de los que publiqué y el resto yo hoy por hoy no los muestro. Pero bueno, uno publica el segundo para ver si puede hacer algo mejor que el primero. Y así continué y obviamente incorporé otro género que es el del cuento. A mí me gusta mucho escribir cuentos. Y bueno, tengo más de 30 títulos editados. 30 libros. Sí. Mirá vos. De los cuales 20 son de poesía y algunos ensayos, una novela también. Y este es el último que me han editado, que es una especie de autoantología, ¿no? O sea, hice una selección de 40 y tantos poemas de todos mis libros. Y me lo editó un amigo que se llama Tony Salazar, que es chaqueño pero que vive en Corrientes, y él lo tituló El Bate Solitario. El Bate Solitario. Bate con B corta. ¿Qué quiere decir bate? Quiere decir poeta. El poeta solitario. Hay varios sinónimos para poeta. Bate, bardo, aedo. Hay muchas maneras de designar al poeta. El poeta es uno de los géneros literarios más antiguos. Creo que los primeros textos que se publicaron alguna vez fueron de poesía, que se mezclaba mucho con la religión y con temas así esotéricos, ¿no? Pero bueno, es una selección, te lo obsequio. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ahora después, cuando terminemos, te voy a pedir que me lo autografíes. Con todo gusto. Si querés leer lo más actual, tenés que empezar al revés, de atrás para adelante. O sea, lo más actual está al fondo y lo más antiguo está al comienzo. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, a mí me gusta mucho, a mí me gusta la poesía. Sí. No solo me gusta la poesía,
Me gustan los cuentos, me gustan las novelas. Muestro ahí a cámara, el libro de Alejandro Mauriño, que me distingue con esto, que va a ir a mi biblioteca. Y me gusta que haya, siempre digo, que nosotros tenemos que fomentar la existencia del artista, porque si no, yo digo que el arte es el alimento del alma. Así como tomamos un café o almorzamos, cenamos, o a veces nos vamos a una iglesia a buscar, por ejemplo, algún alimento que nos está haciendo falta, el alma se alimenta del arte, para mí. Y muchas veces, por lo menos hace un tiempo atrás, Alejandro, vos sabés que vos ibas y le decías, tu abuelo te preguntaba, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Y vos le decías escritor, poeta o artista, y te decía, bueno, está bien, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? Y eso, gracias a Dios, cambió, porque hoy existe un concepto, sí. Y por eso yo creo que hay que apoyar todo este tipo de cosas, ¿me entendés? Mirá, escribir poesía debe ser de todas las artes la más solitaria, la menos difundida, la menos productiva en sentido dinerario. Uh-huh. Porque vos podés hacer cuadros y venderlos, si sos bueno, si tienes arte. Y si sos regular también. También. Pero vender poemas, ¿a quién se le ocurre? Solamente a algún grupo muy pequeño de locos, ¿no? Y es más, hay muy pocos lectores de poesía. Yo digo que en Corrientes hay más poetas que lectores de poesía. Lectores de poesía. Sí. Es que es todo un arte leer poesía. Leer poesía no es un lector. Para leer poesía no tenés que ser un lector común. Sos un lector especial. Un lector que entiende el código. Bueno, enseguida vamos a leer el trajo poesía, para compartir acá con nosotros, entonces vamos a poder disfrutar de su poesía y de su lectura. La poesía, como todo género literario, tiene código. Por ejemplo, en el teatro hay un código básico, tiene que haber diálogo. Si no hay diálogo, no hay teatro. Exacto. En el género periodístico tiene que responder las 6 preguntas famosas: ¿qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Creo que son 6. Sí, 6. Si no respondes a esas preguntas, no estás haciendo una noticia. Y la poesía tiene metáforas, símbolos e imágenes. Entonces vos podés escribir con o sin rima, no importa. Eso es otra historia. Puede ser con rima o sin rima, versos libres, versos blancos los versos blancos son los que tienen métrica pero no rima. Hay muchas formas de escribir, pero básicamente tenés que poner metáforas, símbolos e imágenes. Si no tiene eso, no es poesía. Vamos a arrancar con una, Alejandro, y después tengo otras preguntas para hacerte. Elegí la que... Te voy a leer un soneto. ¿Sabes lo que es un soneto? Un soneto es un poema que tiene 14 versos en decasílabas. Es decir, 14 líneas, cada una de 11 sílabas, dividido en 2 cuartetas y en 2 tercetos. Bueno. Y tiene que tener rima, ¿no? Eso es un soneto. Este soneto se llama Proverbio. Solitario, una hora hirió mi tarde mientras soñaba a través de la ventana. Evocaciones, tiempos idos, cobardes pensamientos, glorias demasiado calladas. Un tajo de sol cortó ese aire personal, aquella hora sabrosa y maga, igual a todas, silente, casi amable, y dio a luz mi certeza de la nada. Tantas veces los recuerdos adhieren al signo indescifrable que es el alma. Poetas del oro latino, con palabras que el tiempo no ha gastado, lo advierten. Todas las horas nos hieren, y solo una, la última, nos mata. Bueno. Gracias. Decime, Alejandro, ¿en qué te inspirás? 3 preguntas tengo. Arranco. ¿Cuánto tuvo que ver tu mamá y tu papá en esta decisión de escribir poemas, y de ser escritor? ¿A qué hora te inspirás? ¿En qué te inspirás y a qué hora escribís? Esas preguntas. Puede ser cualquiera la hora, porque, como decía Cortázar, uno tiene que escribir todos los días, porque entonces, cuando llega la inspiración, lo encuentra uno escribiendo, ¿no? Es así. Está bueno eso. Y
Mirá, ningún pariente me impulsó a que escriba poesía o literatura. ¿Tu papá, tu mamá, Nada. lectores? ¿Eran Mi lectores? padre era muy lector y tenía una biblioteca interesante. Eso me ayudó mucho, ¿no? Pero te cuento una anécdota personal un poco graciosa. Yo solo me puse a leer y a investigar, incluso con un primo que vos debés conocer, muy querido, que se murió el año pasado, que era Juan Carlos Jensen. Sí, señor. Juan Carlos Jensen era magureño por parte de madre, Sí. y los dos nos juntábamos, adolescentes, a leer, a investigar y a escribir. Entre los dos competíamos a ver quién hacía la rima más feliz o más osada. Él siguió un camino y terminó siendo un recitador popular, pero genial, que además escribía cosas muy buenas, porque él recitaba lo propio, lo que él escribía, ¿no? Eso fue único. Y bueno, yo seguí el camino que es más literario, más cercano a las letras, pero nunca tuve ayuda, ni empuje, ni... a ver, ¿cuál sería la palabra exacta? La palabra sería impulso o energía. Sí. No, jamás. Es más, una vez yo tendría 16 años, un poema de 4 cuartetas de versos alejandrinos. Los versos alejandrinos son los que tienen 14 sílabas. Me costó mucho y lo hice finalmente. Entonces un día me acerco a mi mamá, que estaba cocinando en la cocina, y le digo, escuchá esto, a ver qué te parece. Y le leo. Y se quedó pensando y me dijo, eso no lo escribiste vos. Entonces yo me di cuenta de que tenía condiciones para escribir, Claro. ¿no? Pero en forma indirecta, al revés, ¿no? Y entonces dije, yo puedo escribir esto, quiere decir que tengo alguna condición. No hay ninguna carrera que te dé el título de poeta. Puedes ir a la UNE y recibirte de profesor de letras o licenciado en literatura, pero no hay en ningún lugar un sitio donde te den un diploma que diga poeta. Uh-huh. Eso te lo da el tiempo y la respuesta de los lectores. Y podés ser poeta sin haber pasado por la universidad. Seguro. O sea que es una tarea, por eso te insisto, muy solitaria, muy de pasión y de convencimiento de lo que estás haciendo tiene alguna trascendencia o llega al corazón de alguien. Si no, no tiene sentido. Vamos a leer otro, elegime ¿cómo no? otro, leemos otro y después vamos a hablar de los cuentos. Mirá, este es un breve poema que tuvo un primer premio en la UNE. La UNE hace siempre o hacía, no sé si actualmente lo hace, un concurso en varios géneros, cuento, poesía, ensayo. Y este tuvo un primer premio en el año 97 y se llama Aves. Aves. Vamos con aves. Aves, aves, aves del viento y de la bruma, del mar y el arco iris, de la luz y la incógnita altura. Aves que en las alas una vieja ansia humana inconquistada llevan. Aves, pájaros aves del único cielo, leves aceros del sol, núbiles nubes del instante. Aves azules del hielo, rojiverdes del trópico, blancas y oscuras de la propia vida. Aves que la luna traspapela y aves al fin que en el insomnio vuelan. Muy bien. Bueno, yo le cuento que la verdad que es un placer hablar con vos, la verdad. Alejandro es un libro abierto, no solo por todo lo que él nos contó hoy acá, sino que podríamos incluso hacer otro programa y seguir hablando con Alejandro Mauriño. ¿Cómo hace la gente que se quiere contactar contigo? ¿Algún email que tengas? ¿Alguna página de Facebook? Estoy en Facebook. Sí. Ahí me buscan Alejandro Mauriño y me encuentran. Correcto. Estoy en la guía de teléfonos. Tengo un teléfono fijo todavía. Todavía, ¿no? Sí, ese tengo también ya. Así que si me buscan en la guía me encuentran. Yo vivo muy cerca de aquí donde estamos en este momento.
Me llama por teléfono, me mandan un mensaje por Facebook y con todo gusto voy a responderles. Así que es fácil encontrarme. Y obviamente te pueden llamar a vos y preguntarte y vos sabés cómo encontrarme. Por supuesto. ¿No? Así que con todo gusto, me gusta hablar, me gusta charlar, me gusta reunirme con amigos a beber o a cenar o a divagar. Así que encantado, Rafael. ¿Ves? Yo te comparo, Alejandro, con personas que por ahí uno conoce a lo largo de la vida. Yo tengo 58 años, y veo en vos esa calma apacible, ¿no? Y te veo con tranquilidad, te veo sin esa prisa que a veces tenemos, tal vez a una edad en la juventud. ¿Considerás que ahí está también el secreto de la buena vida, por ejemplo? Es misterioso lo que me preguntas. La respuesta es misteriosa. Yo creo que de adulto yo me sentí mucho mejor que de joven, ¿no? Uh-huh. De joven tengo lindos recuerdos, por ejemplo, la crianza de los hijos, es una cosa inolvidable. Las ediciones de algunos títulos que me han dado muchas satisfacciones. Tengo un libro que intenté reeditarlo, pero incluso se lo hice llegar a algunas autoridades de la municipalidad, de la actual y de la anterior, ¿no? Pero nunca hubo respuestas, que es un libro que tiene poemas para las plazas de Corrientes, ¿no? Iba con fotos y poemas. Y ese libro me dio muchas satisfacciones porque se vendieron por lo menos 1000 ejemplares. 1000 es mucho en género poesía, ¿no? Sí. Y me gustaría reeditarlo, pero nunca tuve ninguna respuesta. Y es más, lo he ampliado, lo he engrosado con muchos textos. Y así, como decía Borges, insisto con Borges porque si a vos te gusta la poesía tenés que leerlo a Borges. Es condición sine qua non para realmente llegar a conocer a uno de los más grandes escritores de la lengua castellana, ¿no? Hay que leer su poesía. Y todo esto hace a un combo. Vos me preguntabas cosas que me han impactado. Y bueno, algunos títulos de los que he editado son cosas que están muy, muy cerca mío. Momentos felices a través del amor, momentos tristes también a través del amor, porque da una cosa y da la otra. Y la crianza de los hijos. Te cito una frase muy linda de un gran escritor cordobés, que fue Juan Filloy. Juan Filloy era un personaje realmente notable, fue abogado, fue juez, y él decía, nacer es un error que se paga con la muerte. Tal vez por eso el destino nos ha dado esa cosa mágica que es la infancia de los hijos. Fíjate vos, es lo que, y yo creo coincido totalmente, ¿no? Criar a un hijo es una cosa maravillosa que a uno lo llena de alegría, de profunda y silenciosa alegría, ¿no? Tengo el último minuto. Si yo te doy la posibilidad de volver a 3 lugares en tu vida, ¿a qué lugares volverías? Bueno, uno es Palmar Grande, el pueblo donde yo viví en mi primer año de existencia y los 9. Momentos muy felices que recuerdo. Después momentos en el pasado que me han llenado de felicidad, el amor, sin duda, sitios en donde estuve que me han impactado profundamente, como el glaciar Perito Moreno en el sur, algunos sitios en Noruega que son fantásticos, el río Paraná, que para mí es una especie de río de vida, en donde, sin embargo, yo siempre pido que el día que muera quiero ser cremado
y arrojado al río Paraná. Río de vida que se puede alimentar con las cenizas de la gente que lo ha amado. Te agradezco mucho por tu amistad primero, Alejandro, por haber compartido esta noche acá con todos nosotros y los televidentes de la región. Este programa se ve Corrientes, Resistencia, Posadas, Paraná y Santa Fe. Así que todos van a compartir con vos. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, en serio, y por este obsequio especial para mí. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros volvemos en 7 días con un nuevo invitado. Do it when it comes to roses, buddy, a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex.